Y por eso hoy usted y yo estamos aquí. Sí sabía esto, ¿no? Si Jesús no hubiese resucitado, pues esto no hubiese existido, este lugar, este templo, no tendría nada en común, nada, absolutamente nada tendría sentido. Pues bien, gracias a Dios que tenemos el relato en sus escrituras, evidencias de que nuestro Redentor vive, venció a la muerte. Bendito sea nuestro Dios por todo esto. Y qué bueno poder estar aquí juntos celebrando, recordando esta gran victoria de nuestro gran Redentor. Él fue levantado de entre los muertos. Como digo, bendito sea nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que merece toda honra y toda gloria. Así que, hermanos, una vez más, gracias por estar aquí. Bienvenidos también a los que se están conectando por Facebook. Bienvenidos todos, que quisiera que nos sintamos en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir, que podamos sentir el gozo que el Señor nos da a través de su poder, a través de su Espíritu Santo y a través de lo que fue su resurrección. Bien, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias por esta mañana, este tiempo, este día, que podemos estar celebrando tu victoria. Hace 2000 años, tu Señor, veniste a este mundo con un solo propósito, de salvarnos, de rescatarnos, y lo hiciste. Tú moriste en la cruz, tú mismo dijiste ahí cuando estabas en la cruz, consumado es. Tú lo hiciste todo lo hiciste, Señor, al pie de la letra, tal como estaba escrito, como fue tu voluntad, morir por nosotros. Pero tú venciste a la muerte, tú resucitaste. Gracias, bendito Padre, y aquí lo tenemos relatado en tu escritura y queremos en esta mañana, bendito Dios, pues meditar, reflexionar en cuanto a este gran acontecimiento que impactó en estos tiempos y lo sigue impactando hoy y por todos los siglos. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, creo que cada uno de nosotros en algún momento siempre hemos tenido noticias, sean buenas o malas, noticias que nos pueden haber impactado y que quedaron marcadas en nuestras vidas. Ahora, quizá yo puedo contar rápidamente, ¿no? Hace ya no sé cuántos años desde que yo me convertí, ya van casi como 28 años cuando conocí al Señor. Y claro, eran apenas semanas, creo, o un mes, 2 meses de lo que yo pues había entregado mi vida al Señor. Tenía todo ese gozo al comienzo de experimentar y ir conociendo al Señor. Y hubo una oportunidad de ir a un paseo con la familia. Así que viajamos y ya después de haber viajado algunas horas, tuve un accidente bien complicado. El carro donde estaba yendo, conducía, pues fue a la peña y bueno, era un abismo muy grande, pero ahí un pequeño árbol lo detiene al carro y se queda así virado. Íbamos 5 personas. Bueno, gracias a Dios no pasó nada. Sí, se destruyó todo el carro, muchas cosas pasaron, pero todos estábamos bien. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? No es que yo entregué mi vida al Señor, ¿y por qué no me cuidó? ¿Y por qué no me protegió de todo esto? Bueno, después yo entendí todo el poder que el Señor pues estaba derramando en mi vida y todas las cosas que estaba haciendo. Pero cuento esto quizá porque ya han pasado como 28 años, pero se impactó, quedó marcado ese accidente y pasaron muchas cosas. Y yo puedo contar, relatar, así como usted seguramente tiene cosas que impactaron en su vida, como digo, sea de bien o mal. Ahora, yo puedo imaginar con esto al apóstol Pedro. Estamos revisando justo, si ven en estas semanas, todo este libro de los Hechos del Nuevo Testamento. Estamos revisando casi versículo por versículo, pasaje por pasaje. Hace unos 15 días yo mismo estaba acá enseñando, instruyendo de lo que fue ese gran acontecimiento de la venida del Espíritu Santo. Si recuerdan esto, ¿no? Cuando estaban ahí todos los discípulos y claro, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso fue ya un impacto en sus vidas. Y luego, justamente ahí en esa fecha, tomarán en cuenta que
ese día de Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, habían pasado 50 días de la muerte de Jesucristo, porque 40 días estuvo Jesús resucitado con sus discípulos, luego ascendió a los cielos, pasaron 10 días más que estaban ellos orando juntos, y luego vino el Espíritu Santo, y ahí estaba mucha gente, muchos espectadores, habían venido de todos los lugares. Ojos, eran 50 días después de la resurrección de Jesús. Y justamente aquí Pedro es donde, lleno del Espíritu Santo, se levanta en medio de toda la gente que estaba celebrando esta fiesta. Había, creo que miles de personas. Y este hombre lleno del Espíritu Santo se levanta y empieza a anunciar todo lo que él había visto, todo lo que había experimentado en cuanto a lo que fue Jesús en su vida. Entonces, ahí es donde tenemos, ahora quisiera que revisemos juntos, ¿sí? En Hechos capítulo 2, 22 al 24. Vamos a ver una obra en verdad de impacto que empieza aquí a relatar el apóstol Pedro. Hechos 2, 22 al 24. Dice lo siguiente. Es una parte, lo que voy a leer acá es una parte de todo ese mensaje, esa predicación que dio el apóstol Pedro. Ahí había multitudes escuchándole. Y él empezó a decir de esta manera: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Una parte del mensaje que dio el apóstol Pedro. Pero justamente hoy estamos recordando lo que Jesús hizo en el tercer día, venció a la muerte. Y Pedro está dando un relato prácticamente en estos 3 versículos, está mostrando todo el gran acontecimiento de la vida de Jesús. Y yo lo puse aquí, una obra en verdad de impacto, una obra que fue de impacto para el apóstol Pedro, para el resto de los discípulos, para la gente que estaba ahí, para los que se convirtieron, pero también para nosotros. Tiene que seguir siendo toda la vida, la muerte y la resurrección de Cristo una obra de impacto en nosotros. No sé cómo es esto en su vida hoy en día. ¿Cómo es esto cuando hablamos de la muerte, de la crucifixión, de la resurrección? ¿Qué significa esto en su vida? ¿O es solamente una historia, solamente algo que le recuerda algo superficial? ¿O en verdad es algo que impacta? Como estamos viendo aquí el apóstol Pedro, él lo está anunciando, lo está predicando lleno del Espíritu Santo y como respuesta o resultado de una obra que impactó en su vida, la obra de Jesucristo. Entonces la obra de Jesús ha sido y seguirá siendo la única de impacto en todos los tiempos, de manera muy particular y muy especial, claro, a todo pecador que se arrepiente. Es el pecador arrepentido, el pecador que reconoce que lo que hizo Jesús en la cruz. Es ese pecador el que va a reconocer esto y va a ser impactado por la obra de Jesús. Bueno, entonces aquí en estos 3 versículos vamos a ver 3 cosas, ¿no? La vida de Jesús, vamos a ver también la muerte de Jesús y claro, la resurrección de Jesús. ¿Por qué se está mostrando en estos pocos versículos el apóstol Pedro? Entonces, vamos a empezar con la vida de Jesús. ¿Cómo lo relata aquí? ¿Cómo lo relata el apóstol Pedro? Versículo 22, ¿no? Él está predicando, dice, pueblo de Israel. Ahí repito, estaba muchísima gente escuchándole a Pedro. Y vamos a ver después, ¿no? Ahora, en otro mensaje, vamos a ver que después de esto se van a convertir 3,000 personas, después de haber escuchado este mensaje. Pero solo aquí
menciono lo que él está diciendo, ¿no? Pueblo de Israel, ahí están los israelitas, escuchen esto, escuchen esto. Jesús de Nazaret, empieza mencionando, ¿no? Jesús de Nazaret. Bueno, ¿quién es? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Voy a ir desglosando un poco esto, ¿no? Jesús de Nazaret. Tal vez conocemos un poco de lo que quiere decir el apóstol Pedro, pero para los oyentes en ese momento sí conocían muy bien quién era el Jesús de Nazaret. Bueno, para nosotros el Jesús de Nazaret, ¿quién es? ¿Quién es el Jesús de Nazaret? Quizá este nombre que conocemos aquí como Jesús de Nazaret va a reflejar una maravillosa gracia que Él dejó en cada uno de nosotros. Bueno, era Jesús de Nazaret que había prácticamente dejado el trono y se hizo hombre, ¿sí? Nació de la Virgen María. Claro, Él nació en Belén, luego lo persiguieron, fue a Egipto y después regresó con su madre, regresaron allá a Nazaret. Es ahí donde se desarrolló su vida como niño, como adolescente, y lo conocían como el Jesús de Nazaret, una región tal vez como olvidada, pero ahí estaba el Salvador del mundo. Y Pedro empieza a decir, Jesús de Nazaret, israelitas, ustedes saben que este Jesús de Nazaret empieza a nombrar, a detallar quién era Jesús de Nazaret. Espero que usted tenga un poco más de conocimiento también de quién es este Jesús de Nazaret, y claro, lo voy a detallar un poco más, pero Pedro está diciendo, escuchen, israelitas, este Jesús de Nazaret. Bueno, ¿quién es este Jesús de Nazaret? Y empieza el mensaje, sigue dando frases interesantes, impactantes el apóstol Pedro. Luego dice, Jesús de Nazaret es este Jesús, ¿no? ¿Acreditado por quién? Por Dios, es lo que sigue el versículo, si podemos ver aquí. Pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre, ojo, fue un hombre acreditado por Dios, un hombre acreditado por Dios, el Jesús de Nazaret. Bueno, si fue acreditado por Dios, conocemos también cómo nació, cómo fue su venida, cómo fue engendrado Jesús en el vientre de María por obra y gracia, dice, del Espíritu Santo. También fue exhibido como Dios en forma de humano, acreditado por Dios. Y esto fue, claro, confirmado con muchas pruebas reales de cómo Jesús vino aquí, se hizo hombre, pero al mismo tiempo era Dios. Algo que hoy todavía muchas personas luchan con esto y dicen, ¿cómo puede ser al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo Dios? Bueno, pues así es, eso es como Dios lo estableció. Jesús es Dios hecho hombre, acreditado por Dios. En Hechos 1:3 podemos leer, esto ya lo habíamos revisado en otra predicación, aquí el autor Lucas nos dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Bueno, son pruebas convincentes de que Jesús es hombre, pero al mismo tiempo es Dios por su resurrección y porque Él volvió a su trono. Claro, también el apóstol Pablo va a dar a conocer de quién era Jesús cuando él escribe esa carta a los filipenses, y también él pone ahí en uno de estos versículos, ¿sí? Cuando dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en el cielo, en la tierra, toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Bueno, estoy mostrando que ¿quién es Jesús? Es este Jesús de Nazaret, que es Dios mismo, hecho hombre y acreditado por Dios. Esto no era tan fácil para los oyentes ahí, estos israelitas, tal vez también para nosotros, pero es por el poder de Dios, por el poder y la obra del Espíritu Santo que podemos entender con más exactitud lo que Pedro está diciendo acá. Él fue impactado por esto y él está comunicando. Yo también ahora, la misma palabra les estoy comunicando. Lo que Pedro dijo acerca de Jesús. Y luego dice, este hombre que fue acreditado por Dios. Y luego empieza a mencionar lo que hizo. Sigo en el versículo 22. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios.
Y aquí dice, ante ustedes, ¿cómo fue acreditado? Dice, ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios de entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Entonces da evidencia el apóstol Pedro acá del poder de Dios. Dice, este hombre de Nazaret, este hombre que fue acreditado por Dios, pero este hombre que hizo muchos milagros, señales y prodigios únicos. Antes no había hecho nadie lo que Jesús hizo, ni después, porque fue el único que marcó con todas estas señales, milagros y prodigios, que quizá usted, algunos sí los conoce a través de los evangelios, cómo nos relata la Escritura en cuanto a lo que hizo Jesús aquí en este mundo. Es impresionante todo lo que hizo Jesús, y ahí vemos el poder de Jesús, vemos, como digo, sus milagros, señales, prodigios, y como muestra, tal vez ha leído esta historia de Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3, este hombre que era un fariseo, uno que le seguía a Jesús y que lo analizaba y que quería saber un poco más de Jesús, porque impactó también su vida. Y claro, este Nicodemo fue uno que después se convirtió también a Jesús, fue uno de los seguidores de Jesús, entregó su vida a Jesús, porque también fue impactado por lo que hacía Jesús. Y solo como una muestra, ¿no? Ahí en Juan capítulo 3, versículo 2, este hombre, este Nicodemo, dice, Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podía hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo, impactado también por las señales, por los milagros que hacía Jesús. Y como sabemos, también fue en una cierta noche a buscarle a Jesús, a reconocer que Él viene de Dios. Dice, yo sé que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú estás haciendo. En medio de tanta gente, uno es impactado en este caso, ¿no? Y claro, multitudes se impactaron también de Jesús por medio de señales, prodigios, milagros. ¿Qué tal cuando Jesús en un cierto momento con 5 panes, 2 pescados, da de comer a 5,000? Sí conoce esto, ¿no? ¿Cuántas personas fueron impactadas por esto? Primero sus discípulos mismos y luego la gente. Miren, cuántos milagros y señales, prodigios que hizo Jesús. Y a tal punto que la gente hasta quería hacerle rey ahí a Jesús, proclamarle rey, porque decía, si este es nuestro rey, pues vamos a tener comida todos los días. Bueno, equivocados también en un cierto momento por estas circunstancias, pero vemos cómo Jesús sanó, cómo Jesús resucitó muertos. Bueno, impresionante. En pocas páginas de la Escritura vemos todas estas señales, milagros y prodigios de Jesús. Y esto está relatando Pedro, a este Jesús de Nazaret, a este hombre que fue acreditado por Dios. Y ustedes saben muy bien lo que él hizo, dice Pedro, ¿no? Ustedes conocen muy bien lo que hizo Jesús, sus milagros, sus prodigios, todas sus señales, que ahí estaban relatadas. Y claro, el apóstol Juan mismo en su evangelio va a empezar, finaliza su evangelio, ¿no? Diciendo, si yo tuviera que escribir todas las cosas que hizo Jesús aquí en este mundo, me faltarían libros, dice, ¿no? Digamos, no alcanzarían los libros en este mundo, porque era demasiado lo que Jesús hizo, y en poco tiempo. Es poquísimo el tiempo donde Jesús llevó a cabo su ministerio, pero Juan relata de esta manera, porque él también fue otro hombre, uno de los discípulos que fue impactado por toda la obra de Jesús, por su vida. Dice, si yo tendría que escribir todo lo que hizo Jesús en este mundo, no alcanzarían los libros. O sea, tal vez una forma quizá exagerada de decirlo en cuanto a la grandeza y el poder de Jesús. ¿Cómo se identifica usted con todo esto? ¿Usted siente también esto en su corazón, en lo más íntimo de su ser? Poder expresarlo así, de una manera tan impactante, de todo lo que Jesús también viene haciendo en su vida. ¿Qué milagros ha hecho Jesús en su vida? ¿Saben cuál es el milagro más grande que Jesús hace en un pecador? Es cambiar su corazón, cambiar su mente. Esto es la regeneración.
Si esto ya sucedió en su vida, pues es el milagro más grande que Jesús ya ha hecho en su vida. La regeneración o la restauración de su mente, de su corazón. Habernos limpiado de la maldad, del pecado, de la culpabilidad. ¿Qué más queremos? ¿Qué más milagro queremos en nuestras vidas? Lo más grandioso está ahí. Y claro, ahí está el poder de Jesús. Está mencionando el apóstol Pedro en cuanto a todo esto, pero habla también de que son testigos, dice, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él, como bien lo saben. Ustedes son testigos, les está diciendo, de lo que hizo Jesús en medio de ustedes. Los testigos directos estaban ahí de Jesús. Bueno, los discípulos y muchos más fueron testigos directos del poder de Dios. Ahora, aquí puedo decir, con respecto a lo que fue la vida de Jesús, es impactante, es impresionante, ¿no? ¿Cómo nació Jesús? Ustedes saben cómo nació Jesús, de una manera inhumana, podríamos decirlo, ¿no? No nació en una clínica, no nació en un hospital, no nació en una cama, nació en un corral de animales. Ahí nació Jesús, este hombre que fue acreditado por Dios, el que vino a salvarnos, el que vino a rescatarnos. Miren, si vemos en cuanto a la vida de Jesús, ahí están los evangelios, pero veamos cómo nació. Pero también saben que Jesús, como el gran maestro, no escribió ningún libro. ¿Sí sabía esto, no? Ningún libro escribió, él no fue escritor. Tampoco él pasó en una oficina, tampoco tenía trabajadores, siervos. Jesús pues nunca fue a una universidad. ¿Saben que Jesús tampoco fue a ciudades grandes? No es que visitó muchos lugares extraordinarios. Busqué un dato ahí, dice que Jesús máximo se trasladó o viajó 320 kilómetros en su entorno. No llegó más que esto. No salió más que los lugares o las provincias ahí en Palestina. Era muy, muy reducido donde en verdad él circuló. Después sus amigos lo abandonan, uno lo traiciona, uno lo niega, muere en una cruz. Bueno, un poquito para ver en resumen la vida de Jesús, pero en medio de todo esto, esta vida que llevó a cabo acá ha sido una obra que en verdad impactó a sus seguidores y nos sigue impactando a nosotros. Hoy quizá en comparación a Jesús podríamos ver grandes hombres que han hecho tantas cosas en la ciencia, en la tecnología, de renombre, como podríamos decir. Pero cuando vemos a Jesús, mire, analicemos un poco lo que estoy mencionando y lo que nos relatan los evangelios. Una vida muy simple, muy sencilla la que llevó Jesús, pero de gran impacto. De gran impacto, porque es el Hijo de Dios, es el Salvador, es Dios mismo. Esa fue la vida de Jesús. Y luego, en el segundo punto, vamos a ver cómo Pedro sigue dando su mensaje, y aquí nos va a hablar de la muerte de Jesús. En el versículo 23 dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Qué tremendo lo que está diciendo Pedro ahora. Primero da la vida de Jesús, luego va a mostrar de una manera puntual su muerte. La pregunta aquí es, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Yo sé que usted sí lo sabe, pero si conocen que mucha gente ahí se burlaba de Jesús cuando estaba en la cruz, decían, bueno, este dijo que era el Mesías, este dijo que era el Salvador del mundo, el Cristo, ¿por qué no se salva? Era la interrogante de muchos, ¿no? ¿Por qué está muriendo Jesús? Salvó a muchos, ¿y por qué Él no puede salvarse? Quizá hasta ahora la misma interrogante puede estar cruzando en muchas personas. ¿Por qué murió Jesús?
¿Por qué no se salvó? Bueno, aquí nos está dando la respuesta el apóstol Pedro cuando dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Entonces, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué no se salvó? Como dirían muchos, bueno, aquí viene el propósito. Dice, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. En otras palabras, la muerte de Jesús estaba planificada desde antes de la creación del mundo. Jesús tenía que morir para cargar su pecado y mi pecado, para que ese pecado sea clavado en la cruz y para que nosotros seamos liberados de la culpa y tengamos la vida eterna y seamos salvos. Ese fue el propósito. Por eso tenía que morir Jesús. Y como digo, esto fue planeado por Dios desde antes de la creación del mundo. En 2 Timoteo 1:9 podemos leer algo que dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Ahí nos dice, estaba ya planificado esto, de que Jesús un día iba a venir a este mundo a morir en una cruz por nosotros. Era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo, a darnos redención, a darnos salvación. Y es por eso que Jesús mismo, cuando estaba a punto de morir y él estaba como hombre muy angustiado, y él rogaba al Padre y decía, si es posible que pase este trago amargo, pero si no es así, que se haga tu voluntad. Él sabía que la voluntad del Padre era morir en la cruz. Morir en la cruz fue el propósito por el cual, o para que nosotros seamos salvos. Qué grandioso esto, ¿no? Y Pedro dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Muy bien, ahí está por qué murió Jesús. Ese era el propósito, por amor a nosotros, porque su gracia es infinita. Cuán grandioso es nuestro Dios para que haya hecho semejante cosa. Él no lo merecía. Sí sabemos esto, ¿no? Ahora, hablando de su muerte, los que lo crucificaron, ¿qué es lo que dice aquí? Los que lo crucificaron a Jesús. ¿Quiénes eran? ¿Qué está diciendo Pedro? Dice, gente malvada. La gente malvada, está diciendo en este versículo, ¿no? Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. ¿Quién era la gente malvada? ¿Quién era la gente malvada? ¿Eran los malhechores? ¿Eran los ladrones los que mataron a Jesús? No, era todo el pueblo de Israel. Pues ahí, incitados por estos religiosos, empezaron a gritar que lo crucifiquen a Jesús. Pero ¿por qué dice Pedro gente malvada? Bueno, es por el pecado que cada uno de nosotros tenemos. Y si sabía que al referirse Pedro aquí cuando dice ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz, está diciendo que todos nosotros somos los culpables. Sí sabía esto también, ¿no? Usted y yo somos culpables también de la muerte de Jesús. Entonces, pues caemos en este grupo de personas que dice aquí el apóstol Pedro, malvados. Sí, es eso, cómo Dios nos puede calificar porque somos pecadores, que no merecíamos absolutamente nada, pero como dije antes, por su infinita gracia, Jesús murió en la cruz por nosotros, por personas que no merecíamos absolutamente nada. Gente malvada, dice Pedro, ¿no? Y les está indicando a todos los oyentes que estaban ahí, cómo estamos aquí también ahora nosotros. Este calificativo es para todos, no solamente para ellos, los que físicamente lo crucificaron. Es para toda la humanidad. Todos los seres humanos de todas las generaciones somos culpables de la muerte de Jesús. Entonces, los que crucificaron a Jesús es gente malvada y somos todos nosotros, porque ahí el Señor Jesús clavó nuestros pecados. Quizá aquí una muestra o una pequeña ilustración con respecto a lo que estoy mencionando, la muerte de Jesús. Miren, la muerte de Jesús puede ser, quiero mencionar algo aquí con respecto a esto, como digo,
Estaba recordando lo que leí en algún documento de unos cuatro hombres que fueron a escalar los Alpes con un guía bien experimentado y empezaron a escalar todos estos montes muy peligrosos y en un cierto momento, el último, bueno, para los que conocen un poco esto, dice que el guía va adelante y todos van con una cuerda sujetos, ¿sí? Los cuatro iban agarrados de la cuerda y uno resbala y se cae al abismo, pero los otros lo sostenían. Pero empezaron a perder fuerza y empiezan a caerse el segundo, el tercero y el cuarto y están colgados ahí en el abismo. El guía se sujeta para tener la cuerda, pero imagínense quién puede sostener el peso de cuatro hombres. Dice que este hombre, este guía empezó a sostenerlo, la cuerda, pero era imposible que él pueda sacarlos. Y cuando ya perdió fuerzas, él soltó la cuerda y murieron estos cuatro hombres. Entonces luego sus familiares y todo llegaron y lo enjuiciaron al guía y los llevaron ahí a un juicio y ahí estaba el juez. Sí, todos daban sus versiones y lo acusaban de que es un guía inexperto, que por qué tuvo que suceder esto, y bueno, todos estaban en contra. Y ahora le tocaba el turno a este guía. El juez le dice, bueno, ¿qué tiene que decir? Entonces lo que hace este guía, empieza a quitarse las vendas que había tenido en sus manos. Sí, estaba lleno de vendas y empieza a sacarse todo y empieza a mostrar sus manos, y estaban sus manos todavía, no estaban sanadas, estaban con las huellas de la soga o del cabo, que habían casi acortado sus manos. Y dice, esto es mi evidencia. Dice, yo hice todo lo posible para salvar, pero aquí están las marcas. Entonces todos se quedaron ahí sin decir mucho. Y claro, él no es que era un inexperto, no es que él los mató, él quiso salvarlos. Ahora, esta historia un poco, claro, me recordó a lo que Jesús hizo por nosotros, algo muy impactante, de que Jesús tiene las huellas de los clavos en sus manos, en sus pies, de la lanza. Huellas que están ahí, marcas que están en el cuerpo de Jesús, que son muestras de que Él nos vino a salvar. Él es nuestro Redentor, esa fue su muerte y Él tiene las marcas. Así que cuando un día lleguemos a la presencia del Señor, pues quizá vamos a ver esta situación, quizá vamos a poder ver todo esto y esa es la evidencia de que Él es nuestro Salvador. Claro, en el caso de este guía, murieron los otros, pero Él quiso salvarlos. Pero en el caso de Jesús, es el Salvador 100% que cada pecador necesita. Esa es la muerte de Jesús. Y por último, el apóstol Pedro sigue relatando, justamente ahora es el punto que nos corresponde a lo que es la resurrección, a lo que hizo Jesús con su poder y cómo mostró ahí después de su muerte, cuando Él fue levantado de entre los muertos, su resurrección. En el versículo 24, seguimos leyendo acá, en el versículo 24 podemos ver, dice, sin embargo, después de que les dijo, no, ustedes lo mataron, gente malvada, dice, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Entonces, aquí vemos la resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué es la resurrección? Bueno, aquí tendríamos muchísimo que mencionar. Es más, no lo puse aquí, pero tenía cantidad de referencias o versículos, pasajes a través de toda la Escritura, que todos nos muestran cuán impactante fue la resurrección de Jesús.
Bueno, pero aquí el apóstol Pedro dice, sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte. ¿Quién lo resucitó a Jesús como hombre? Es Dios mismo. Dios con su poder. Y ahí podemos ver Hebreos, una de tantas, como dije, versículos, pasajes que nos muestra esto. Hebreos 13:20 nos dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? Fue Dios mismo. Y usted va a decir, pero ¿no es Jesús Dios? Claro, Jesús es Dios mismo, pero estamos viendo que Jesús es hombre también y Él murió como hombre, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Dios lo resucitó, Dios lo libró de las angustias de la muerte. La muerte, dice, no tiene dominio, claro, sobre Jesús. Claro, la muerte no puede dominar a Jesús, porque es el Rey de Reyes y el Señor de señores. La muerte no tiene dominio sobre Jesús, porque es imposible que la muerte lo mantuviera bajo ¿qué? Su dominio. Repito, Jesús es Dios, porque Él es un Dios eterno. Y aquí puedo mostrar un sinnúmero de razones por las cuales Jesús resucitó. Pero déjenme decir algo, si Jesús no hubiese resucitado, empecé mencionando esto, ¿no? Si Jesús no hubiese resucitado, esto es en vano, esta reunión. ¿Para qué yo tengo que ponerme al frente acá y estar mencionando esto si Jesús no hubiese resucitado? Si Jesús no hubiese resucitado, analizando los evangelios, miren, algunas cosas voy a decir acá. Si Jesús no hubiese resucitado, la Virgen María, que decía que su hijo era engendrado por el Espíritu Santo, podríamos decir que era la mujer más mentirosa. ¿Me entiende esto? Si Jesús no hubiese resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado, a esos hombres que estaban ahí pescando cuando Jesús los llamó y les dijo que les sigan y hagan que les iba a ser pescadores de hombres, era la mentira más grande si Jesús no hubiese resucitado. A ese hombre que estaba ahí cobrando los impuestos, a este Mateo, que le dice que deje esto y le siga. Pues si Jesús no hubiese resucitado, pues ¿para qué tuvo que dejar todo su gran negocio que le generaba muchos ingresos económicos? Si Jesús no hubiese resucitado, ¿qué tal de Zaqueo? Otro cobrador de impuestos que estaba ahí, que siguió a Jesús y que por el poder de Dios que Dios derramó sobre él, miren lo que hizo, ¿no? Dijo, yo reconozco que he robado y ahora pues de lo que tengo voy a devolver 4 tantos. Si Jesús no hubiese resucitado, ¿para qué Zaqueo tuvo que devolver lo que robó? Si Jesús no hubiese resucitado, bueno, todos los que murieron por causa de Él, su muerte ha sido en vano, esos mártires, que no solo fue en el tiempo del Nuevo Testamento, sino que a través de estos 20 siglos ya, 21 siglos, ¿cuántas personas que han dado su vida por Jesús, si Jesús no hubiese resucitado, murieron de gana? Si Jesús no hubiese resucitado, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, vana es su fe. ¿Para qué predicar de esto? Sería pasar el tiempo. Pero porque Jesús resucitó, todo es válido. ¿Sí ven? Porque Jesús resucitó, porque Él venció a la muerte. Entonces, 1000 razones, yo diría, por las cuales Jesús resucitó. Entre ellas, como dije, no está aquí en la presentación, pero tenía cantidades de citas bíblicas que mencionan las razones por las cuales resucitó Jesús. Entre ellas, para mostrar el poder de Dios, para cumplir las Escrituras, porque Él una y otra vez decía que Él iba a ser entregado, iba a morir y que iba a ser levantado al tercer día. Bueno, pues es para el cumplimiento de las Escrituras, para comprobar cuál era su carácter, para formar la iglesia
para derrotar al enemigo. Pero un punto importante también que me hizo pensar muchísimo, para confirmar la resurrección de los creyentes. Porque así como Jesús resucitó de entre los muertos, todo aquel que cree en Él dice que no va a morir, sino que va a resucitar. Si usted tiene fe en Jesús como su Señor y Salvador, la promesa es esta, que un día usted va a resucitar. Jesús con su poder lo va a resucitar y lo va a transformar y le va a poner un nuevo cuerpo glorioso y usted va a entrar a la presencia de Dios porque Jesús resucitó. Esa es la promesa. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si ven esto, no. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es la gran esperanza que nosotros tenemos, los creyentes, de que un día vamos a estar en la presencia de Dios porque Jesús resucitó. Porque Él vive, usted y yo vivimos. Así es, no podemos cambiar esto. Entonces, finalizando esto, vamos a ver una última cosa acá, se me pasó de más. Bueno, ahí estaba una última presentación, solo una conclusión con respecto a esto. A ver, una más. Ya, ahí estamos, gracias. Muy bien, solo para concluir esto, podemos decir que muchas cosas en la vida pueden impactar para bien o para mal. Esto empecé mencionando, pero la vida, la muerte y la resurrección de Cristo impactó a sus primeros discípulos, así como también lo ha hecho por todos estos siglos y lo seguirá haciendo a todo pecador que se arrepiente y reconoce que solo Jesús es el único Señor y Salvador que toda la humanidad necesita. Mis hermanos, que la que la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, sea el impacto más grande en su vida. Si no es así, déjese impactar por esto. Reconozca que Jesús murió por usted. Reconozca que Jesús venció a la muerte. Reconozca que Jesús es Dios. Y reconozca que Jesús es el que vino a salvarle, el que vino a rescatarle. Y el que le puede dar vida en abundancia y vida eterna. Usted necesita creer. Usted necesita abrir su corazón a Jesús, arrepentirse de su pecado y reconocerlo a Él como su único Señor y Salvador. Y su vida será impactada. Y con su vida también usted puede ser de impacto para su familia, para todos los que están en su entorno. Porque eso es lo que Dios quiere, ese es el propósito del Señor en cuanto a cada uno de nosotros ahora como creyentes, que seamos sal y luz en medio de este mundo que está a la deriva, en este mundo que se pierde, en este mundo lleno de tinieblas. Que su vida en todo tiempo sea impactada por la obra de Jesús, por su vida, por su muerte y por su resurrección. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos diste para reflexionar en tu palabra. Gracias por tu resurrección. Gracias por tu muerte, que fue tan duro. Un sacrificio, Señor, que ni siquiera podemos imaginar. Pero tú en tu infinito amor, Señor, lo hiciste, lo llevaste a cabo. Porque grande es tu amor, grande es tu misericordia y grande es tu bondad. Hoy queremos agradecerte desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. De manera particular, Señor, yo te agradezco, Señor, por lo que tú hiciste por mí ahí en la cruz. Gracias por tu salvación. Gracias por la vida eterna. Gracias por el privilegio también de seguir anunciando, proclamando tu resurrección y tu salvación. Gracias, Padre, por este tiempo y pongo en tus manos cada familia, cada hogar, cada persona que está en este lugar, los que están conectados, tu iglesia, Señor, que seas tú bendiciendo, guardando y protegiendo. Ayúdanos a seguir adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.